Hola, buenos días. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia, tanto en sala como online. Soy Carlos Gallego, coordinador de las oficinas Acelera Pyme de la CNC. Y bueno, hoy os vamos a presentar una webinar sobre facturación electrónica y una plataforma para que veáis los movimientos que tiene esta plataforma y lo potente que es. Dar las gracias también a Manuel Carmona como presidente de APEC Ciudad Real y responsable de la oficina Acelera Pyme de Ciudad Real. También saludo a Luis Sant, que es nuestro ponente y el que os va a ofrecer la webinar sobre facturación. Sin más preámbulo, Manuel, todo tuyo. Gracias a Muy bien, todos. Carlos. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. En primer lugar, aunque tuvimos la semana pasada otra webinar, me permito recordaros lo que es la oficina Acelera Pyme, APEC CNC de Ciudad Real y lo que es la asociación, aunque muchos de los que estáis conectados la conocéis. La Asociación Provincial de Empresarios de Construcción es la organización empresarial representativa del sector de la construcción en la provincia. Tenemos casi 200 empresas asociadas de todos los subsectores de la construcción: obra civil, obra pública, promotores, estudios técnicos, auxiliares, y lo que tratamos es de representar y defender los intereses de las empresas de construcción. Además, como oficina Acelera Pyme, no solo damos ese servicio a las empresas de construcción, sino a todas las empresas de la provincia y toda aquella que se quiera acercar a APEC a recabar esta información en materia de digitalización a través de la oficina Acelera Pyme. Dentro de nuestros servicios, la webinar sobre emprendimiento y digitalización, esta es nuestra tercera, iremos sumando a lo largo de los siguientes meses esta webinar y estos talleres prácticos, el asesoramiento personalizado, tanto a nivel online como presencial en nuestras oficinas. Tengo que decir con satisfacción que las dos webinars anteriores pues, han generado consultas, ya sea sobre la subvención del kit de espacio de datos, donde algunas empresas asociadas nuestras se han sumado a esa subvención, el portal PIDE que presentamos la semana pasada y que también ha tenido consultas. Os trasladaremos todas las ayudas y subvenciones que haya en materia de digitalización y, por supuesto, iremos programando estos webinars y estos cursos a través de la formación gratuita. Quiero recordar que la semana pasada presentamos la plataforma PIDE y que está activa para todos aquellos que forman parte de la oficina Acelera Pyme y que quieran formar parte y acceder a este portal. Yo os animo a usarlo, a ir profundizando, porque además de valioso es muy entretenido. Lo digo como experiencia propia. Puedes ir chequeando muchísimos accesos a subvenciones, hacer un test y diagnóstico de tu empresa en muchas materias y la verdad es que os lo recomiendo. Y como siempre, recordaros nuestras direcciones de correo electrónico, nuestro teléfono, nuestra web de la oficina Acelera Pyme, donde nos podréis encontrar y estamos a vuestra disposición, además de los canales tradicionales de nuestros correos de la Asociación Provincial de Empresarios de Construcción de Ciudad Real. Y sin más, doy paso a Carlos para que presente al ponente de la jornada de hoy, de la webinar de hoy, de la webinar sobre facturación electrónica. Nosotros en esta jornada de digitalización, y ya lo he dicho en anteriores presentaciones, no solo vamos a hablar de temas que tienen que ver con la digitalización, sino como una manera de ir un poco más allá. Además, os vamos a ofrecer una solución a esos problemas en digitalización, poniendo a vuestra disposición pues herramientas que pueden llegar al objetivo en cada ámbito de trabajo de la empresa. Además, estas herramientas están adaptadas perfectamente a los perfiles que nosotros tenemos como empresa de construcción, en unas condiciones muy favorables para nuestros asociados y usuarios de la oficina Acelera Pyme. Por ello, y reitero, aparte de hablar sobre determinados temas de digitalización, nos vamos a dar las herramientas para poder cumplir los objetivos. Así que, Carlos, cuando quieras. Fenomenal. Muy bien, muchísimas gracias, Manuel. Pues nada, Luis, te doy paso para que empieces con tu presentación. Gracias. Muy bien. Supongo que veis la pantalla.
Entiendo que sí. Bueno, primero todo me presento, soy Luis Sanz. Nosotros tenemos una empresa que ayudamos a pymes españolas a internacionalizarse y a digitalizarse, ¿vale? Una de las partes que hemos hecho con esta digitalización es hacernos Solution Partner de Holded, ¿vale? Que es el programa del que vamos a hablar hoy, de factura electrónica. Entonces, por explicaros un poquito qué es Holded. Holded os diría que es un software todo en uno, ¿vale? Donde podemos llevar todo el control de la facturación, pero también podemos llevar gastos, el inventario y distintos módulos que ahora veremos. Las funcionalidades más básicas que tiene, como comentaba, son todo el tema de facturación, que ahora veremos la factura digital y todos los temas que están un poco en auge ahora. El tema de la contabilidad, el tema de recursos humanos, donde podemos ver las nóminas, contratos, control horario, etcétera, ¿vale? El tema del CRM para llevar una gestión con los clientes, el tema del inventario, donde podemos controlar los pedidos, albaranes, etcétera, y el tema de los proyectos, donde podemos hacer o configurar los distintos proyectos que tiene la empresa y llevar un control de qué pedidos tiene ese proyecto, qué facturas, qué gastos, etcétera, ¿no? ¿Por qué nos hemos hecho Solution Partner de Holded o por qué creemos que Holded es el mejor o uno de los mejores ERPs que se pueden usar a día de hoy? Es muy fácil de usar, es muy amigable, digamos, ahora lo veréis. Os voy a compartir directamente, vamos a entrar en el programa de Holded y lo veréis. Tiene el Verifacto integrado, el control horario y todo lo que venga. Está respaldado por una gran empresa, con lo cual podemos confiar y está todo en la nube. Tenemos tanto aplicación web como podemos controlar todo esto que veremos hoy desde el teléfono móvil, así que son una de las ventajas que tiene. En el tema de la facturación podemos hacer las facturas, proformas, presupuestos, conciliar estas facturas con el banco y conectar directamente el banco, escanear los gastos, ¿vale? Para directamente meterlos en la contabilidad. En el tema de la contabilidad podemos llevar el libro diario desde aquí, el balance, presentar los impuestos directamente desde la plataforma de Holded, que ahora lo veremos, y darle acceso a nuestro gestor para que nos lleve la contabilidad desde aquí, desde el programa. En el tema de sincronización bancaria podemos conectar todos los bancos españoles para que cuando nosotros emitamos una factura y el cliente, por ejemplo, nos la pague, se nos concilie esta factura automáticamente y se nos marque como pagada. En el tema de recursos humanos podemos, como decía, llevar el control horario, que también es una de las regulaciones que todos creemos que va a llegar, sea antes o después, pero bueno, Holded ya permite el tema del control horario para los empleados, el tema de controlar las vacaciones, ausencias, los contratos de los empleados y nóminas. En el tema de inventario podemos llevar una gestión de los almacenes que tiene la empresa, el stock, hacer los pedidos, albaranes y toda esta documentación que hay en el tema del inventario, ¿no? Y como decía en el CRM, podemos llevar un control de las oportunidades que tenemos con los clientes y tener un poco la previsión de lo que vamos a cerrar en los próximos meses, ¿no? En el tema de proyectos, como comentaba, podemos llevar un control por proyecto, de qué gastos tiene ese proyecto, qué pedidos, qué facturas tiene ese proyecto y asignar las tareas a distintos miembros de la empresa. Y por explicaros un poco por qué Holded es tan famoso a nivel, sobre todo español, y lo usan más de 80.000 pymes, ¿vale? Que es un dato que creo que es importante que sepáis, es porque tiene planes que van desde lo más pequeño o micropymes o autónomos hasta empresas más grandes. Y vamos creciendo en planes, como veis, ¿no? Cuanto más pagamos, pues más funcionalidades tenemos, más usuarios tenemos, etcétera, ¿no? Pero podemos empezar desde muy abajo y es un programa que se va adaptando a la empresa, ¿no? También tenemos funcionalidades extra o módulos, ¿vale? Que podemos complementar a la plataforma desarrollados por Holded, como puede ser el tema del inventario. Hay empresas que tienen stock y tienen producto, con lo cual necesitan este módulo de inventario y podrían complementar con estos 25 euros al mes, por ejemplo. O el tema de las proformas. Hay empresas que usan proformas, hay empresas que no. Si no las usas, no las activas. Si las usas, las puedes activar gratuitamente, que ahora lo veremos.
Y luego también es importante decir que es un software que se integra con todas las aplicaciones que hay en el mercado. Tenemos integraciones hechas por defecto con Holded, como puede ser con Google Drive, con Dropbox, con OneDrive, ¿no? Por ejemplo, cuando yo emita una factura, que este documento, este PDF, me suba automáticamente al OneDrive o se me suba al Google Drive, ¿no? O al Dropbox. Pues podemos crear este tipo de integraciones y también tenemos API para crear conexiones con lo que queramos, ¿vale? Ya sea ChatGPT, por ejemplo, porque Holded no tiene integración con ChatGPT, pues la podemos crear y podemos crear estas integraciones. Por ir directamente a la plataforma, que creo que es la mejor manera de explicar todas las funcionalidades que tiene, os la empiezo a compartir. Esta es la pantalla principal de Holded, ¿vale? Y aquí a la izquierda, como veis, tenemos los distintos módulos que tenemos en la plataforma. Voy a empezar por el módulo de contactos. En el módulo de contactos podemos ver perfectamente estos contactos que tenemos, ¿no? Perdona que tengo un poco grande la pantalla. Estos contactos que tenemos, pues si son clientes, si son leads porque son potenciales clientes pero aún no nos han comprado nada, si son proveedores y llevar un control por empleado por empresa de todos los documentos que tenemos con esta empresa, ¿no? Podríamos ver todas las facturas que hemos emitido a esta empresa, ver si están pagadas o no están pagadas, si están vencidas, ver los documentos como tal y poderlos descargar. Nosotros nos podemos descargar desde aquí las facturas siempre en PDF, en Excel, editarlas o lo que haga falta, ¿no? Tendríamos un control por cliente donde veríamos todas las facturas que hemos emitido a un cliente, todos los presupuestos que hemos emitido a un cliente, proformas, poder poner archivos relevantes con el cliente, etcétera, ¿no? También actividades de si hemos tenido una reunión con el cliente, apuntar que hemos hecho una comida con el cliente, ¿no? Y un poco llevar el control o la operativa por cliente. También le podemos dar incluso dentro de Holded, podemos darle acceso al cliente a que él vea toda esta documentación. Nosotros le podemos dar acceso a este cliente, ¿vale? Y que él vea todas las facturas que tiene pendientes con nosotros para que pueda pagarlas directamente, los presupuestos. Incluso le podemos dar acceso al módulo de catálogo donde el cliente nos puede hacer directamente pedidos desde la propia plataforma. Y a nosotros nos llegaría este pedido con sus precios. Cada cliente le podemos asignar los precios que tenga ese cliente. Nos podría hacer el pedido directamente desde aquí y a nosotros nos llegaría a la plataforma, ¿no? Si yo creo aquí un pedido directamente, este pedido me llega a mí ahora a la plataforma de Holded y veríamos que ha llegado un pedido nuevo. Si nosotros nos fuéramos al módulo de Holded, veríamos que ha llegado un nuevo pedido en la plataforma y ahí es donde podríamos revisar, ¿no? el tema de ese pedido, si tenemos stock, no tenemos stock y empezar a preparar el pedido. También me gustaría explicaros bien el tema el módulo de facturación, ¿vale? Que es el módulo más importante por el que estamos hoy aquí, ¿vale? Y es en el que le voy a poner más hincapié. En el módulo de facturación, por una banda, podemos ver todas las facturas que teníamos emitidas a los distintos clientes y ver el estado de las mismas. Siempre lo podemos descargar en Excel. Esto es una pregunta que siempre me hacen. Toda la información que veis en Holded la podemos exportar en Excel, ¿vale? Hay gente que le gusta mucho trabajar con Excel y aquí siempre tendréis la opción de hacerlo, ¿vale? Y podríamos crear un poco la lógica de generar estas facturas. Os voy a explicar cómo generaríamos una factura en Holded. Por ejemplo, vamos a empezar desde el módulo de presupuestos. Cuando un cliente nos dice que quiere que le hagamos un presupuesto porque quiere comprarnos cualquier cosa, pues nosotros diríamos, este cliente me quiere comprar un bolígrafo azul, un bolígrafo rojo y una Coca-Cola, por ejemplo. Y de cantidades quiere 6 unidades, 18 unidades y una unidad de cada uno de ellos, ¿no? Entonces nosotros tendríamos un presupuesto que podríamos decir que venciera en 14 días, ¿vale? Al generar este presupuesto,
a nosotros nos aparecería este documento que nosotros podíamos descargar en PDF y enviar al cliente, o incluso le podríamos enviar para que el cliente lo firmara digitalmente. Nosotros podríamos requerir aquí que el cliente nos lo firmara digitalmente el presupuesto y requerir que nos diera el nombre, el correo electrónico, el DNI, etcétera, ¿no? Podría decir que este presupuesto venza en 14 días o en 15 días, ¿no? Y esto automáticamente, si no ha firmado el presupuesto en 15 días, se le caducaría el presupuesto y ya no lo podría firmar. Una vez tenemos el presupuesto hecho y el cliente nos ha aceptado este presupuesto, lo podríamos convertir en proforma o lo podríamos convertir en factura, por ejemplo, ¿vale? Esta factura nosotros revisaríamos que están todos los campos correctos del cliente, que está todo ok, que ya hemos hecho ya le hemos entregado estos productos, por ejemplo, y le facturaríamos esta factura, ¿no? Le enviaríamos esta factura. A la que nosotros aprobáramos esta factura, ya no la podríamos modificar, que es lo que nos dice un poco la ley antifraude, ¿no? Y todo el tema del Verifactu viene un poco a que hagamos las facturas de esta manera, que nosotros no podamos nunca, si ya hemos enviado una factura, no podamos alterar la factura, que nosotros, si tenemos que hacer un cambio en la factura, tendremos que anular esa factura o cancelarla con una nota de abono y volver a emitir otra factura, ¿vale? Es lo que nos dice. Entonces, nosotros en Holded tenemos la opción de guardar como borrador, con lo cual esta factura siempre la podríamos modificar o aprobar la factura. En cuanto nosotros aprobáramos esta factura tendría, ya generaría el código de Verifactu. ¿Qué es esto del código de Verifactu? Al final no deja de ser una verificación en la que nosotros por detrás ponemos el certificado digital que tendríais que importar en Holded o en cualquier otro programa, ¿no? Y firmaría esta factura electrónicamente conforme es una factura válida, ¿vale? Aquí no os aparece el código QR porque esto es una cuenta demo, pero os voy a enseñar una factura de nuestra empresa para que entendáis muy bien lo que es el Verifactu. Entiendo que la estáis viendo, ¿vale? Esto es una factura que tiene Verifactu integrado. Holded tiene Verifactu integrado en todos sus planes, desde los planes de 15 euros hasta en todos, ¿vale? Tendríamos que importar este certificado digital de la empresa y entonces se nos generaría, cuando yo le he hecho este movimiento de aprobar, se nos generaría este código QR que si vosotros escaneáis, que lo podéis escanear sin problema, ¿vale? Os llevará a un portal de la agencia tributaria. En este portal vosotros veréis que el emisor de la factura es, en este caso, mi empresa, ¿no? La fecha de vencimiento de la factura y el importe. Y os aparecerá que la factura es verídica y está encontrada. Si yo modificara esta factura, automáticamente en este portal de la agencia tributaria también se modificaría la factura, ¿vale? O sea, se modificaría y aparecería conforme he cancelado la factura o la he modificado o la he anulado o lo que hubiera hecho, ¿no? Entonces, es un poco hacia donde quieren que vayamos, ¿no? O sea, tenemos que mover hasta esta parte más digital para garantizar que todas las facturas que emitimos son verdaderas, ¿no? Y no las podemos modificar. Entonces, este es el sistema Verifactu, para que lo entendáis, ¿vale? Que es el sistema que teóricamente empezaría a estar vigente en 2026, se ha retrasado en el 2027 y no sabemos si se va a volver a retrasar o va a empezar a estar vigente, ¿vale? Pero lo que sí que está claro es que cuanto antes dejéis de utilizar el Excel y os volváis un poco para la parte de digitalización, pues antes estaréis adaptados. Y en plataformas como Holded, por ejemplo, son plataformas que siempre van a estar actualizadas a lo que pida la regulación, ya sea el Verifactu, el control horario o lo que venga, ¿no? Entonces hemos visto un poco el tema de las facturas. Luego al final preguntarme lo que queráis, que creo que este módulo genera muchas preguntas. También tendríamos el módulo de proformas, por si alguna empresa de las vuestras hace proformas, ¿vale? Y luego iríamos a las facturas de compra,
¿vale? En las facturas de compra sería más o menos lo mismo. Tendríamos las distintas facturas de compra, ver si las hemos pagado o no las hemos pagado. Aquí, como veis, no hemos pagado ninguna porque es una cuenta demo, pero aparecería como pagadas y dentro llevaríamos el control, ¿no?, de qué es lo que hemos comprado. Y podríamos siempre descargar en PDF este documento y llevar un poco el control también contable, porque podríamos asignar, no sé si os fijáis aquí a la derecha, ¿no?, pero estamos asignando las distintas cuentas contables a cada factura, ¿vale? Entonces, nosotros siempre podríamos editar las cuentas contables que están categorizadas para cada cliente, incluso podríamos cambiar el asiento contable, ¿vale? Que esto ahora, todos estos movimientos nos van al módulo de contabilidad que ahora os enseñaré y nos va generando este libro diario y estos modelos para presentar los impuestos, ¿no? Una funcionalidad que a mí me gusta mucho es el tema del escáner. Nosotros podemos enviar un email aquí, ¿vale? Cada cuenta de Holded tiene un email distinto y automáticamente lo que haría el programa es leer esta factura y entender, ¿no? Si yo, por ejemplo, le subo una factura, a ver si tengo una factura por aquí, la que teníamos antes. Vale, a ver si la puedo poner. Sí, aquí la tengo. Si yo le envío un email aquí con la factura o directamente la subo en Holded, lo que podría hacer es escanear este documento, ¿vale?, en tiempo real y, como veis, en cuestión de segundos, ¿vale?, lo que ha hecho es crear el contacto porque detecta que no es un contacto que tenga en la cuenta, decir que es una factura de compra, me escribe el programa solo el número de factura para que yo no lo tenga que picar a mano, me pone la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, ¿vale? Y me pone la base imponible y los impuestos, sin que yo haga nada, ¿vale? Y me lo asigna a la cuenta contable que yo tenga en ese cliente o en la que tenga por defecto. Entonces, yo en el momento en el que aprobara esta factura, ya se me generaría ese documento y se me metería en la contabilidad, ¿vale? Luego vamos con el tema de el inventario. Hay muchas empresas que enviamos un presupuesto, luego tenemos un pedido y a partir de ahí hacemos la factura pro forma o lo que venga, o el albarán, etcétera. Entonces, ¿cómo funciona el tema del inventario? Nosotros podemos llevar aquí un control, como estáis viendo aquí a la derecha, de cómo están el estado de los pedidos que tenemos, ¿vale? Por ejemplo, aquí veis que este pedido está al 50% entregado y que no está facturado, ¿vale? Si nosotros entráramos, por ejemplo, en este, ¿no?, veríamos que que estas 2 unidades de cuaderno están entregadas y hay un albarán, con lo cual están entregadas. Y luego tenemos una factura asociada. En cambio, la primera referencia no la tenemos aún enviada, ¿no? Si nosotros quisiéramos enviar esta unidad, serviríamos las pendientes. En este caso son, a ver, enviaríamos estas 2 unidades, por ejemplo, y ya se nos generaría, ¿no?, este albarán. Yo ahora ya tendría el albarán que se ha generado por la entrega que acabamos de hacer, que siempre lo puedo descargar, ¿vale? Tendría este albarán con la plantilla que yo quiera, que podemos configurar la plantilla y luego yo podría convertir este albarán, por ejemplo, como decíamos, en factura, ¿vale? Podría facturar directamente este albarán, aprobarlo, como decíamos, generaríamos este código de Verifactu y tendríamos en ese momento todo el control de lo que ha pasado. Como veis aquí a la derecha, vemos que esta factura proviene de este albarán y este albarán viene de este pedido, ¿no? Entonces podríamos ver un poco el control de toda la documentación que tuviéramos. En el módulo de inventario también podemos configurar todo el tema de los distintos productos que tiene nuestra empresa, en qué almacén están, si tenemos stock o no tenemos stock, y podremos configurar las distintas tarifas que tiene cada uno de los productos. Si tú tienes distintas tarifas para distintos tipos de clientes, podrías generar todas las tarifas necesarias, ¿no?, y configurar aquí todos tus productos, ¿vale?
En el tema de recursos humanos, también tendríamos toda la información relevante a los distintos empleados. Por enseñaros un poco cómo funcionaría el tema de los empleados, nosotros le daríamos acceso a cada uno de nuestros empleados a hacer el tema del control horario, por ejemplo. Podrían desde la plataforma directamente empezar a fichar, ¿vale? Parar cuando tuvieran que parar, em, seguir cuando tuvieran que continuar trabajando y al finalizar el día podrían parar definitivamente este día y se nos pondría este control horario en Holded, sabiendo cuándo ha trabajado este trabajador. También directamente desde aquí podrían solicitar las vacaciones al manager, ¿no? Podríamos configurar este estado de roles y podrían solicitar las vacaciones. Yo en este caso tengo infinitas vacaciones, con lo cual es perfecto, ¿no? Pero el empleado podría ver desde aquí toda su documentación. Le podríamos subir las nóminas en Holded, los contactos, ver en la organización un poco quién es quién en la organización y ver si están de vacaciones o no sus compañeros, ¿no? Y llevar un poco el control de recursos humanos desde aquí. No me extiendo mucho en el módulo de recursos humanos, pero que sepáis que también se pueden generar los contratos desde aquí. Las nóminas se pueden generar desde Holded directamente, ¿vale? Como os estoy enseñando. Podéis generar también las nóminas desde Holded y llevar un control de todo el tema de recursos humanos. Vamos con el módulo de tesorería. En el módulo de tesorería nosotros podríamos añadir cualquier cuenta de cualquier banco español, ¿vale? O internacional, incluso podríamos añadir cualquier cuenta de banco y automáticamente lo que haría esto es sincronizar en tiempo real todos los movimientos bancarios que nosotros tenemos, ¿vale? De esta manera lo que podríamos hacer es conciliar las facturas de venta, de compras o las nóminas directamente desde la plataforma. Nosotros podríamos, por ejemplo, revisar aquí sugerencias y el propio programa nos dice, oye, tienes una transferencia que te han pagado 2.299 euros y por otro lado tienes una factura de venta de 2.299 euros con el mismo cliente y las mismas fechas más o menos y números, con lo cual te sugiere que concilies esta factura. En el momento en la que yo concilio esta factura y aprieto para conciliar, ¿no? Se me marcaría esta factura como pagada y el movimiento bancario se me marcaría como que ya está pagado y se me pondría en la contabilidad directamente este movimiento que hemos hecho, ¿no? Por otro lado, vamos con la contabilidad. En la contabilidad nosotros podríamos llevar desde aquí, como veis, el cuadro de cuentas, podríamos ver todos los movimientos que hay en cualquier cuenta contable. Podríamos crear las cuentas contables que quisiéramos y llevar desde aquí la contabilidad. Tendríamos, por ejemplo, el tema del libro diario. Aquí tendríamos el libro diario que, como os decía, siempre lo podéis descargar en Excel, ¿vale? Para mandarle al gestor o incluso le podéis dar acceso al gestor a que entre directamente a la plataforma, ¿eh? Podéis llevar desde aquí el tema de pérdidas y ganancias en tiempo real, porque todos estos documentos van moviendo la contabilidad. El balance de situación, podríamos llevar aquí el balance de situación y lo veríamos también en tiempo real, ¿vale? Y luego podríamos incluso presentar los impuestos directamente desde Holded. Tiene una integración con la Agencia Tributaria Española y nosotros desde aquí podríamos generar todos estos modelos. Yo, por ejemplo, genero el modelo 303 o podría generar cualquier otro modelo que nos pida la agencia tributaria, ¿no? Y desde aquí podría descargar este modelo, ¿vale? Para tenerlo o incluso lo podría, que aquí os lo abro y lo podéis ver, ¿vale? O incluso lo podría presentar directamente desde Holded. Yo podría presentar, tiene una integración, como veis, con la agencia tributaria y yo podría presentar este modelo a la agencia tributaria. Y en cuanto lo estuviera presentado, me aparecería aquí el justificante de presentación del modelo en la agencia tributaria, ¿no? Entonces podría llevar un control desde aquí, incluso la gestoría podría presentar los documentos desde la propia plataforma. También tenemos todo el tema de analíticas, como os podéis imaginar, ¿no? Que podemos tener todo el tema analítico de la plataforma. Y por último,
me gustaría explicaros también el módulo del CRM, ¿vale? En el CRM nosotros podemos llevar un embudo de ventas donde podemos ir marcando las distintas oportunidades que tiene la empresa y en qué estado está, las podemos ir moviendo y cuando alguien nos acepta un presupuesto o ganamos esa operación, lo podríamos marcar como ganado o perdido, ¿no? Para llevar un control de cómo están bueno, un poco la previsión de las ventas que vamos a tener. También podríamos hacer el tema de, como os comentaba, de las actividades, ¿vale? Y ir marcando, por ejemplo, que hemos tenido hoy una reunión de Acelera Pyme, ¿no? Que hemos hablado de Holded y que hay 3 personas interesadas en que les mande más información, ¿no? Yo llevaría aquí un poco el control de las distintas oportunidades que tiene la empresa. Podríamos hacer incluso que hemos comido con un cliente y podríamos asignar a los distintos usuarios de la plataforma. Con el tema de usuarios, me gustaría mencionar, ¿vale? Que nosotros podemos configurar desde aquí los distintos usuarios que necesitamos con los distintos roles, porque le podemos dar acceso si queremos o no queremos a los distintos módulos de Holded y podemos crear roles personalizados, porque por ejemplo no le queremos dar a una persona de finanzas acceso a la parte de recursos humanos. O a un comercial no le queremos dar acceso a la parte financiera, ¿no? Solo le queremos dar acceso a la parte comercial. Entonces podríamos configurar desde aquí los distintos roles, podríamos marcar si es una asesoría para que la asesoría entrara aquí y no nos consumiría las invitaciones de los usuarios y si tenemos usuarios que nos tienen que operar en la plataforma, pero sí que tienen que hacer el tema del control horario, nóminas, etcétera, podríamos marcar aquí la opción de invitado y entonces esto haría que no consuma los usuarios de Holded, ¿vale? Pero sí que podrían hacer el tema del fichaje digital, por ejemplo, los empleados. Luego, por último, antes de pasar a las preguntas, me gustaría deciros que podéis importar toda la información que tengáis, ya sea de las empresas que ya son clientes vuestras, personas de contacto, los productos que tenga vuestra empresa, etcétera, lo podéis importar de manera masiva, ¿vale? Podéis descargar las muestras de archivo en Excel que tenemos que importar en Holded y hacer esta importación de manera masiva. ¿Vale? Y luego tendríamos, como comentaba al principio, las distintas gemas que podríamos activar o desactivar, como veis aquí, dependiendo de cada negocio lo que necesite. Si queremos usar el módulo de firma digital, lo podríamos activar gratuitamente, o el tema de las proformas las podríamos activar gratuitamente, como veis por aquí. Pero si nosotros, por ejemplo, fabricamos, pues podríamos activar esta gema, ¿no? De 25 euros al mes y podríamos tener toda la parte de fabricación. Si nosotros no fabricamos, pues no tendríamos que pagarla, ¿no? Es un poco el concepto. Y luego, como os decía, nos podemos integrar con quien fuera necesario. Como veis aquí hay un distinto de aplicaciones, CRMs, aplicaciones de documentos, de pagos, etcétera. Y si no tuviéramos estas integraciones disponibles, siempre podemos configurar lo que se llama la API, ¿vale? Para conectarnos con aplicaciones externas, como puede ser, por ejemplo, ChatGPT o como puede ser un CRM que no tenga conectado Holded, ¿no? Y poco más. Me gustaría, yo creo, pasar la parte de preguntas, que creo que es lo más interesante, que preguntáis lo que queráis y que os lo intentaré resolver. ¿Vale? Entonces, si queréis ir dejándolo en el chat y yo voy a ir leyendo cómo hacemos normalmente las preguntas y os voy contestando lo que queráis. Luis, yo antes de dar Sí, paso al chat te hago una pregunta o que quiero que incidas en ello. Como estamos con el tema de Verifactu y además aquí hemos hecho jornadas sobre facturación electrónica, Verifactu llegaba y lo han pospuesto y antes y perdonarme el inciso, con esto de la normativa ya no sabemos, porque antes lo que se publicaba en el BOE era sagrado, hoy en día va una cosa al BOE como el último decreto y 4 días después lo tumban en el Congreso y ya no sabemos si está vigente o no está vigente. Con lo de Verifactu, este programa está absolutamente homologado y alineado con sí, todas las obligaciones que requiere Verifactu, ¿no? todo. Para el día que se Piensa ponga que en vigor.
Sí, cuando se pongan, o sea, ya está Sí, desarrollado en el momento en el que se ponga en vigor, sea en el 2027 o en el 2030, cuando sea o no sea, ¿vale? Holded es un programa que está habilitado. Como os comentaba al principio, pensar que lo usan más de 80.000 pymes españolas, ¿vale? Sería uno de los softwares más potentes en el mercado, y siempre se adapta a la regulación que venga, ¿eh? Entonces podéis estar tranquilos, es una manera de estar tranquilo de que venga la regulación que venga, el aplicativo se va a adaptar, ¿no? muy bien, gracias. Sí. Yo también tengo aquí una pregunta presencial. Mire, ahora mismo mi empresa está trabajando con Nextel y Holden nos parece muy interesante, pero queremos saber si hay alguna manera fácil de importar todos los datos que ahora manejamos en Nextel dentro de Holden. Sí, como comentaba, te voy a compartir pantalla para que lo veas directamente, ¿vale? Pero tenemos el módulo de importación de datos masivo, ¿vale? Por ejemplo, si tú quieres importar todas las empresas con las que ya trabajas en Holded, podrías descargarte este archivo en Excel, ¿vale? Que al final es como un template bueno, un documento donde tú tienes que poner la información de esta manera, pondrías el nombre de las empresas, el nombre comercial si tiene, el NIF del contacto, etcétera. Y cuando tú tuvieras preparado este documento, podrías importar toda esta información de manera masiva a Holden, ¿no? Para que no tuvieras que hacer esto uno a uno, ¿no? No tuvieras que crear estos contactos, por ejemplo, uno a uno en la plataforma, ¿eh? Pudieras subir todo de manera masiva con Excel, justamente. Vale, perfecto, muchas gracias. De nada. A ver, bueno, veo que hay preguntas. Voy a ir leyéndolas si os parece bien. Ruzana nos dice, buenos días y muchas gracias por la presentación. ¿La herramienta también está disponible en inglés? ¿La atención al cliente está incluida en todos los planes? Bueno, voy a ir contestando porque veo que hay varias preguntas, ¿eh? La herramienta sí, tiene disponible la parte de inglés. Incluso le podemos dar acceso a nuestros clientes a la parte de inglés. Como comentaba, podemos dar acceso como ves. Te voy a enseñar directamente lo que comentábamos antes del portal del cliente, que esto creo que es bastante interesante, ¿vale? Y los propios clientes también pueden seleccionar el idioma en el que quieren tener la plataforma. Si yo, por ejemplo, lo pongo en francés, ¿vale? Me aparecería, como veis aquí a la izquierda, todo en francés, ¿no? Y tendría toda la información de la plataforma en francés, en inglés o con el idioma que quisiera. Luego, siguiente pregunta que nos haces. ¿La atención al cliente está incluida en todos los planes o solo en algunos? Está incluida en todos los planes, la atención al cliente, ¿vale? Tenemos aquí abajo un chat, ¿vale? De soporte en el que siempre podemos hablar con Holded, preguntar lo que queramos. Podemos incluso decir cómo se hace una factura, ¿no? Y el propio programa nos contestaría. Si no nos contesta la inteligencia artificial que tienen por detrás, podríamos decir que habláramos con un agente y entonces habría una persona detrás. Tienen un sistema de, de soporte muy bueno, te diría. ¿Vale? Y siempre también podríamos llamar a Holded, pero la verdad que la mayoría de dudas directamente desde el chat se pueden resolver, ¿eh? Así que sí, en todos los planes tienes esto incluido. Luego, cuando Verifacto esté activado, Holded permitirá modificar una factura enviada o cualquier cambio deberá hacerse mediante factura rectificativa. Como te decía, no depende de Holded, depende de un poco lo que establezca la ley en ese momento, lo que establece ahora, ¿eh? Lo que dice es que tú la factura no la podrás modificar una vez ya la has aprobado, ¿vale? Esa es lo que dice. Tendrás que emitir esta nota de abono y volver a emitir una factura. Entonces, lo que hace Holded es que te permite crear estas facturas en borrador para que tú las envíes al cliente, por ejemplo, y a la que el cliente te dé la confirmación de que está todo correcto, entonces ya la conviertes y la pruebas y ya es una factura definitiva, que es lo que están haciendo algunos de los clientes, ¿eh? Pero, pero es la manera que permite modificarla. En cuanto esté aprobada, ya no la puedes modificar, pero antes de estar 100% aprobada, siempre la puedes modificar, ¿vale? ¿Qué funcionalidades son las más útiles cuando una empresa empieza
y a tener más volumen de clientes o empleados? Pues te diría que dependería mucho de cada empresa. Funcionalidades útiles, te diría que muchas, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema del escáner que os comentaba, ¿no? Y que hemos visto, en vez de tener que estar picando las facturas una a una, pues tienes un robot que te lee estos documentos y te pone toda la información para que tú no la tengas que picar a mano, ¿no? Entonces es un proceso que ahorra mucho tiempo. Y luego lo que decía, el tema de conciliar, por ejemplo, el banco con las facturas, ya sean de compra o de venta, ¿no? También es súper interesante porque en tiempo real podemos ver lo que está pagado, lo que no está pagado y hacer un poco el seguimiento. Entonces, bueno, te diría que muchos procesos puedes optimizar con la plataforma y es un poco la gracia de pasar de Excel a estas plataformas un poco más profesionales que te dan este tipo de ayuda, ¿eh? Luego, Patricia, ¿en qué momento una empresa debería plantearse dejar Excel y dar el salto a una herramienta como Holded? Bueno, en base a lo que estaba ahora comentando, yo creo que sinceramente es fundamental, ¿eh? Que hagamos este cambio de mentalidad, sobre todo, ¿no? Y que dejemos el Excel un poco al margen. Sí que es verdad que hemos exprimido la herramienta Excel hasta el final de sus funcionalidades. Pero creo que ahora es momento de dar este paso, ir a herramientas que son un poco más potentes o están preparadas para hacer esto, ¿no? Entonces son más seguras, puedes dar el tema de acceso a usuarios que quieras o no quieras, no puedes modificar cierta documentación si no quieres y tienes todo digitalizado para mejorar el control y la operativa de tu empresa al final. Entonces yo creo que es sobre todo un cambio de mental, un cambio de chip y usar las herramientas que están preparadas para estas funcionalidades, ¿eh? Luego, Alfredo, buenas, ¿se puede integrar fácilmente con otras herramientas, CRM, e-commerce, bancos, etcétera? Sí, como comentaba, y os vuelvo a compartir pantalla, podemos integrarnos con todas las herramientas que queramos. Comentabas el tema de los CRMs, pues tienes integraciones ya hechas, por ejemplo, para HubSpot o para Pipedrive, como ves aquí, ¿no? HubSpot y Pipedrive ya las tienes conectadas si usas uno de ellos. Y si no usas uno de estos CRMs o sistemas, siempre puedes generar una API, como hemos visto, y configurarlo con la plataforma que tú quieras, o necesites. Y veo que ya no hay más preguntas. No sé si físicamente hay alguna pregunta. Y Yo, si no, Luis, sí. tengo una pregunta, si me permites. El tema de analítica y de seguimiento de presupuestos, me imagino que siendo una herramienta tan potente sí que lo tiene contemplado, ¿no? Sí, sí, como os comentaba, ¿no? Tú puedes tener el seguimiento de los presupuestos, incluso con el tema de la firma digital, de si este presupuesto finalmente lo han aceptado o no lo han aceptado. Tú puedes ver si el presupuesto está vencido o no está vencido, ¿no? Y hacer un seguimiento, incluso que te alerte de, oye, hazle un seguimiento a este cliente que tiene un presupuesto que le caduca mañana, ¿no? Puedes configurar un poco lo que quieras. Siempre tienes acceso a los presupuestos, descargarlos, etcétera. Y luego tienes en el módulo de analítica, ¿no? Como decía, también tienes aquí en el tema de presupuestos que comentabas, ¿no? Un poco el tema de los presupuestos, cuántos presupuestos tenemos abiertos a día de hoy en estas fechas y hacer, pues crear incluso tus propias analíticas para sacar las métricas que tú quieras, ¿eh? Como ves, esto es una cuenta de demo y hay muy poca información, ¿eh? Pero podrías llevar un control real de todo lo que tiene la empresa. Sí. Muy bien, gracias, Luis. Pues si no hay más preguntas, salvo que tú tengas algo que decir, Manuel, damos por finalizada la webinar. Sí, nada, Mira, estamos comentando. acaba de entrar una, ¿no? Sí, Ruzana, aunque Verifacto aún no esté en vigor, si empezamos a usar Holded ahora, las facturas enviadas se podrán modificar o será necesario emitir una rectificativa. Esto ya lo has preguntado antes, no sé si no te lo he aclarado bien yo, pero a la que tú actives, por explicarlo un poco, a la que tú actives Verifacto en la cuenta de Holded, a partir de ahí es cuando empiezas a usar Verifacto. Entonces, todo lo que tú hayas emitido antes de activar este Verifacto, no podrás poner Verifacto de facturas antiguas.
o sea, en el momento en el que tú empieces a usar Verifactu, es cuando generarás estas facturas con Verifactu, pero no lo podrás hacer con facturas antiguas, ¿eh? Entonces, por eso yo creo que es bueno que empecéis a trastear con estas herramientas, ya sea Holded, y yo encantado en ayudaros en cualquier problema que tengáis con Holded, o otra herramienta. Pero yo creo que es bueno prepararse antes del 2027 porque teóricamente, a la que esto empiece a estar en vigor, tú tienes que tener esto activado y no podrás modificar cosas que tengas antiguas, ¿eh? Con lo cual, eh, vale, dices muchas gracias, entiendo que ya te he respondido a la pregunta. Muy bien, pues Manuel, te corté antes, disculpa. No, Tenías nada, solo algo. estábamos comentando aquí las personas que han asistido presencialmente que es una herramienta que se la puede definir como integral, es decir, no te hace falta compatibilizarla con ninguna otras herramientas, te lo da absolutamente todo en todos los ámbitos de la empresa. Lo digo no por intentar venderla, sino como apreciación personal y de los que estábamos, Sí, y de los que estábamos aquí. Que no te Eso hace es potente. falta, claro, tener otras herramientas, una herramienta de marketing, una herramienta de presentación de documentos, una herramienta, sino que todo te lo da la misma. Y además también lo ve muy intuitivo, ¿no? Te va generando en cada momento. sí, por eso un poco escogimos nosotros esta plataforma y es la plataforma líder en el mercado español. Y bueno, yo encantado de que la uséis y en lo que os pueda ayudar, pues bienvenido sea. Y si no, también pues deciros que yo creo que es importante que ya sea con Holded o con otra herramienta, es importante que intentéis dar este paso hacia la digitalización porque una vez lo tengáis todo implementado, ahorraréis mucho tiempo y será será una tranquilidad que tengáis. Muy bien, muchas gracias, Luis. Yo, como dice Manuel, veo una herramienta bastante potente, muy integrada y que sirve para gestionar empresas desde pequeñas hasta mediana empresa, ¿eh? Gracias por tus aclaraciones. Manuel, muchas gracias, como siempre, por tus palabras, por tu presencia y a agradecer también a la Acelera Pyme de Ciudad Real vuestro apoyo siempre. Muchísimas gracias. Gracias al equipo que está detrás de todo esto que se monta las webinar. Deciros también que hay una página especial de Acelera Pyme Ciudad Real donde podéis ver tanto esta webinar que se descargará en breve como todos los trabajos que se están haciendo desde la oficina de Acelera Pyme Ciudad Real. Os invito a que participéis en más webinar. Como bien ha dicho Manuel, os hemos puesto antes una serie de datos de contacto, tanto presencial como a título telefónico, online. Hay un equipo detrás de personal técnico cualificado que seguro que os va a solventar cualquier duda al respecto. Y además, y en el caso de... Carlos, perdona, Sí. y en la web ya están subidos además los próximos eventos y las próximas webinar que vamos a celebrar desde la oficina de Ciudad Real. Efectivamente. Con lo cual, con tiempo vais a tener oportunidad de ir agendando todo lo que consideréis necesario. Pues nada, muchas gracias a todos y a todas y os esperamos en las siguientes. Gracias, Luis, gracias, Manuel, y que tengáis buen día. Chao. Hasta luego. Gracias. Adiós. Chao. Vale. Vamos a poner un QR, ¿vale? Para que podáis acceder a hablar con nosotros, ¿vale? Para cualquier duda del entorno digital, ¿vale? Incluso si tenéis alguna duda sobre Holded, ¿vale? Podéis contactarnos mediante este QR, ¿vale? Pues lo vamos a compartir ahora en pantalla. ¿Vale? Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.